Bienvenidos sean todas y todos a este ciclo La arquitectura en la frontera. En esta cuarta sesión tenemos el privilegio de recibir a don Fernando Pérez. Fernando, buenos días, muchas gracias. Fernando Pérez Oyarzún es arquitecto de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor arquitecto por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona. Desde 1974 se desempeña como académico en la Escuela de Arquitectura de la UCE, donde actualmente es profesor titular. En esta institución ha sido director de la Escuela de Arquitectura, decano de la Facultad de Arquitectura y Bellas Artes y jefe del programa de doctorado en Arquitectura y Estudios Urbanos. Entre 2019 y 2023 dirigió el Centro de Patrimonio Cultural de la UCE y el Museo Nacional de Bellas Artes. Desde 2019 es parte del Consejo de Monumentos Nacionales. Ha sido Visiting Design Critic de la Universidad de Harvard en 1990, Fellow del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Cambridge en 1996 y Simón Bolívar Professor de la misma universidad en 2000. Sus investigaciones se han centrado en la teoría e historia del proyecto arquitectónico, con numerosas publicaciones en Chile y el extranjero. Destacan sus trabajos sobre Le Corbusier y Sudamérica, la Escuela de Valparaíso, el taller de Juan Borges, la arquitectura sacra moderna, además de sus 3 libros Arquitectura en el Chile del siglo XX. Ha ejercido también como arquitecto, individualmente o en asociación, con otros profesionales. Ha obtenido premios en concursos y su obra se ha difundido a través de exposiciones y publicaciones nacionales e internacionales. Entre estas últimas destacan la Escuela de Medicina de la UCE, la Biblioteca Biomédica, el edificio académico de la Facultad de Artes y el Centro de Extensión Oriente de la misma universidad. También ha desarrollado proyectos vinculados al patrimonio arquitectónico, asesorando en conservación y preservación de edificios históricos como la Catedral de Santiago y el Palacio Pereira. Su trayectoria ha sido reconocida con diversos galardones, entre ellos el Premio Nacional de Arquitectura 2022. Reiterando los agradecimientos, doy la palabra a don Fernando Pérez. Muchas gracias. Bien, comenzando, recordaba que en su libro Le Nombre Plastique, el número plástico, de 1960, el monje benedictino y arquitecto Hans van der Laan sentó algunas de las bases de su teoría arquitectónica, específicamente en ese libro, con lo referente al número y las relaciones proporcionales en la arquitectura. Algo ven ustedes en la figura de mano derecha. Sin embargo, sus ideas van más allá de una aproximación técnica o específica a este tópico, y lo dice de la siguiente manera. En su sentido más general, la casa aparece como un intermediario benéfico entre el hombre y su medio natural. La casa ejerce un rol corporal en reemplazo del cuerpo humano frente a la naturaleza a través de un muro separador, reemplazando igualmente, en relación al cuerpo, ese espacio natural por un espacio interior segregado. Su pensamiento de raíz muy matemática, es casi, no sé, como un tratado de geometría su libro, expresa esa relación como una proporción. El muro es al cuerpo humano como el espacio interior es al espacio natural. Y él dice que como en toda relación proporcional de 4 términos, es posible alternar estos términos expresando otras relaciones. Es decir, podríamos decir el espacio natural es al cuerpo como el espacio interior es al muro, y así, digamos, en las típicas alternancias.
En esta idea, de la que sería largo hablar, veo una relación con la definición que formulé en mi tesis doctoral hace muchísimos años. La arquitectura es un cuerpo para el cuerpo. Por otra parte, no es difícil ver detrás de esta noción de Van der Laan una aproximación a la idea de frontera como posible clave interpretativa de la arquitectura. Y en ese contexto voy a intentar mostrar un conjunto de obras, no tanto en sí mismas ni en sus detalles, que son muchos y podría abundar con una sola de ellas, sino desde esa perspectiva interpretativa de la frontera. Algunas de esas relaciones entre un concepto complejo y variable de frontera aparece en un trabajo de proyecto que realizamos con Alejandro Aravena para la Escuela de Medicina de la Universidad Católica de Chile y que debería, utilizamos esta palabra, engastarse, por así decirlo, con no poco cuidado y dificultad en el tejido histórico de la casa central de dicha universidad. El proyecto, para lo que se denominaba Escuela de Medicina del siglo XXI, surgió asociado a un trabajo previo que hicimos con Tomás de la Porta y un equipo y que proponía una forma de densificación y desarrollo de la Casa Central PUC. Ahí tienen ustedes lo que era una situación inicial y lo que nosotros proponíamos, que era bastante, ¿cómo decirlo?, aventurado, pero bueno, que era un bloque que cruzaba desde Lira hasta Portugal y se asociaba a una cabeza que era que era una clínica existente, en fin, y que pasaba por encima de otros edificios. Lo hacía monumentalizando una de las crujías construidas de la trama del conjunto. Y al hacerlo creaba una frontera entre la zona más tradicional de claustros, que vendría a ser esta, patios, salas de clase, etcétera, y las instalaciones propias del hospital que se había desarrollado en la zona de Portugal y Marcoleta. Dicha frontera se visibilizaba, y lo van a ver ustedes, como una nueva fachada de la universidad, que surgía tras la fachada de Alameda, como otra fachada que venía tras y que se denominó la fachada del siglo XXI. Y se proponía construir a partir de volúmenes existentes como el de la clínica y otros nuevos como el de la Escuela de Medicina de una manera incremental. Desde el punto de vista de la localización, la escuela se concibió como un elemento componente de ese eje, o sea, este eje iba a ir por aquí y este iba a ser un elemento, se suponía que luego se iban a agregar otros, bueno, no se agregaron finalmente, que establecía una frontera visual y a la vez permitía un paso entre los dos dominios. O sea, es algo que uno se encontraba cuando llegaba allí y al mismo tiempo permitía pasar de uno al otro o incluso ingresar por aquí y llegar a la zona de este patio. Esta es la Escuela de Comunicaciones y esta es la antigua crujía de la Casa Central. El dominio de los claustros y el dominio de la salud. Dos ámbitos, dos paisajes radicalmente diversos a los que el edificio, nos parecía, debía responder de manera también diferenciada. Se suele hablar de la universidad como un claustro, se dice los claustros universitarios, como una especie de epítome. Esa particular forma de espacio que configura una frontera porosa y habitable alrededor de un vacío, proveniente de la tradición conventual donde las universidades se originan. Esa idea de claustro como visión, pero también como uso, como espacio de uso, fue muy inspiradora para el proyecto. Nos preguntábamos cómo podíamos reinterpretar esa idea de claustro, esa frontera porosa y habitable en un edificio contemporáneo de 7 pisos de altura. Buscamos reproducir esa combinación de circulación y lugar de estar, característica de los claustros. Un espacio complejo que se conecta además, al menos en un nivel, a la red de claustros del conjunto.
era importante no concebir este edificio como una especie de volumen autónomo al que se entraba, se subía y se bajaba, sino como una pieza integrante de esa red de circulaciones propia de ese conjunto de la Casa Central. El resultado no fue solo una mímesis visual, por así decirlo, sino una configuración estructural en que de un modo relativamente inhabitual los recintos se organizaban en un cuerpo central rodeado de dos circulaciones, una cerrada y otra abierta. No sé si a los estudiantes les quedará tan claro, pero lo obvio hubiera sido poner una circulación central y recintos de lado y lado. Pero nosotros escogimos, tomando el esquema antiguo, por así decir, dejar dos circulaciones, una cerrada y una abierta, y todos los cuerpos, salas, auditorios, laboratorios, oficinas, en una zona central. Por tanto, esto inspiró, como digo yo, una estructura. Adicionalmente, el hecho de insertarse en un conjunto hacía que este edificio, curiosamente, tenía una fachada corta, que es esta, porque este es un largo medianero, y una fachada larga, que es esta otra, que es la que da hacia el hospital. Entonces, una tiene casi el doble de longitud que la otra. En el corte se refleja, por una parte, esa doble cara, esta cara con espesor, esta cara sin espesor, esta cara abierta y esta cara cerrada. Y por la otra, como una especie de juego de intercambios entre lo que está sobre el suelo y lo que está bajo el suelo. De hecho, el edificio de la escuela, sería como una L, baja con sus auditorios, que son 5, corresponde a los 5 cursos lectivos, digamos, baja casi 3 niveles por una parte, y a la vez convive con el espacio relativamente autónomo de la biblioteca biomédica, que también les voy a mostrar, configurando una frontera tridimensional. Me hace recordar mucho una presentación de hace años del conocido arquitecto Egil Weissman, una especie de activista, además hoy día no sé dónde estará con la situación del Medio Oriente, pero en que decía que las relaciones entre Israel y Palestina eran tan complejas porque además las fronteras eran tridimensionales, quiero decir que a veces por debajo se llegaba a un punto y por encima se llegaba a otro. Era difícil trazar un corte en ciertas ciudades o en ciertos momentos. Por tanto, la fachada norte constituye un articulador múltiple con el contexto. Asume en primer lugar esa condición porosa y habitable de que ya les hablé. Se ajusta a la complejidad de los edificios vecinos. Si ustedes miran con cuidado, el hecho de tener que conectarnos a este nivel obligaba a que este piso fuera muy pequeño y que este otro fuera más alto y que los únicos regulares son los 4 superiores. O sea, hay un juego de niveles para poder cumplir con esa idea de conectarse a un sistema de circulaciones. Por otra parte, por el programa y por esta nueva bloque que proponíamos en el plan, el edificio tenía 7 pisos y excedía a los edificios que lo rodeaban. Ahí ven ustedes una visión desde el Santa Lucía, que se ve que este edificio configura parte de esa fachada trasera de la que yo les hablaba. Y materialmente permitía que el revestimiento de esta zona, que es muy refinado, es un grés cerámico hecho a mano. O sea, es muy sofisticado como producto, pero al mismo tiempo tiene la irregularidad propia de la artesanía que unía a los ladrillos que caracterizaban la vieja casa central. Te permite que ella dialogue con el ladrillo de los muros desnudos del viejo edificio de Jequié, que se sitúa justo enfrente de esta fachada. De manera contrastante, la fachada sur, dominada por el vidrio, refleja los edificios vecinos y transparenta el movimiento interior de los niveles, especialmente en los auditorios. No se ve tanto, pero como los auditorios suben y bajan, en esa fachada vidriada aparecen las huellas de estos elementos inclinados. El volumen que la excede, que es que es la sala de estar de estudiantes, por una parte señala el acceso sur y el cruce a través del edificio, y al ser un voladizo habitable, permite contemplar el exterior desde el interior. O
sea, es uno de esos extraños casos en que uno, estando dentro del edificio, puede mirar la fachada del propio edificio. La Biblioteca Biomédica es un proyecto independiente, pero asociado al de la escuela, se sitúa en 3 niveles bajo el suelo, como ya dije. El gran desafío, por tanto, era exteriorizar su interior, convertir un subterráneo en un piso noble en subsuelo, que es una expresión que le estoy robando al arquitecto español Jesús Bermejo y que ideó en alguna ocasión. La luz penetra decididamente a través de un lucernario central que estructura todo el conjunto. Alrededor de tal lucernario, puestos de trabajo se miran a través del vacío. Una suerte de frontera de luz y una versión peculiar del claustro, ya que todo el espacio pivota alrededor de ese gran vacío construido por un cuerpo de vidrio. Una mesa de 14 metros de largo, que es una suerte de inflexión del piso, sintetiza la idea misma de biblioteca como templo de estudio y recibe la luz que desciende generosamente desde arriba. Debo decir que es admirable pensar que 3 niveles abajo uno tiene una luz que le permiten leer con comodidad, digamos. El árbol plantado sobre ella es como el epítome del intercambio interior-exterior propuesto por el proyecto. Por su parte, el edificio académico para la Facultad de Artes surge también en el contexto de explorar un nuevo destino para ese notable conjunto hoy denominado Campus Oriente. Y por tanto, es también un edificio curioso. Ambos edificios son resultado de planes generales para un conjunto, son partes de una idea más amplia, ya que este plan fue el que inició el encargo. El campus, lo que hoy llamamos campus, se impostó, por así decir, sobre una ambiciosa propuesta de los arquitectos Juan Lyon y Luis Azócar para alojar un colegio y una comunidad de monjas alrededor de 1930. Es lo que ustedes ven allí. No creo que haya casi equivalente a la Casa Central de la Universidad Católica o algo así. Es difícil pensar en 1930 un proyecto de esas proporciones en un lugar como era casi campestre, como era la zona norte de Ñuñoa en ese momento. Por razones económicas, el edificio nunca llegó a ser completado, o sea, tanto dinero no había. Pero esa incompletitud marca una relación con los bordes. De hecho, este patio, originalmente este patio y este patio, quedaron abiertos. No fueron patios O, fueron patios U, por así decirlo. Marca una relación con los bordes a través de patios abiertos y no cerrados que el plan que propusimos se plantea mantener. Nuevamente se trata de un problema fronterizo, la compleja relación del conjunto y de su perímetro. Concretamente, cómo un edificio, por su concepción casi completamente cerrado, es a la vez un edificio que está abierto y relacionado con el contexto. El edificio debía alojar las oficinas y salas de reunión del decanato y las escuelas de arte, música y teatro. Partiendo de respetar la crujía original, esa fue una ley que nos impusimos y que no queríamos romper de ninguna manera. Pensábamos que si seguíamos de algún modo construyendo este conjunto, esa noción de crujía, que era 11 metros, era muy clave para continuar ese anillo, por así decirlo. Pero las necesidades del programa, con un respeto además de la altura, precisamente por esa premisa, obligan a agregar media crujía semihundida, lo que reconfigura completamente el patio. Es muy curioso, originalmente el proyecto era solo eso, pero luego el programa no cabía. Entonces, obviamente nos decían, engruéselo, hágalo más ancho. No, porque va a quedar extraño. Hágalo más alto. No, porque va a quedar como un... Entonces, nuestra solución fue bastante radical. No, le vamos a agregar media crujía más y semihundida. Y eso hace la curiosa configuración que tiene en que el acceso ahora se produce por aquí, entre estas dos
crujías que configuran un pequeño patio aquí, etc. A partir de ese supuesto, el esquema del edificio es simple. Los recintos se disponen a partir de una circulación lateral, que va siempre por aquí, que conecta con una de las antiguas circulaciones del campus. De nuevo teníamos este problema, que había que tomar ese nivel. Y los estudiantes quizás no estén familiarizados, pero los niveles antiguos son muy distintos a los niveles actuales, o sea, las alturas de piso a cielo. Entonces, tomar un nivel y ponerse a ese nivel obliga a hacer una serie de movimientos con los otros pisos. La complejidad que se aprecia en la fachada que ustedes van a ver ahora no es una intención formal, sino que casi se corresponde directamente a la distribución programática interna. El último nivel, sugerido por los arquitectos, constituye una respiración frente a lo denso de la ocupación e incluye una sala de estar en la que resistiendo la condición enclaustrada de los patios, se aprecia la riqueza paisajística del valle y los alrededores del conjunto. Esto, que fue como una sugerencia de los arquitectos, permite que esto salga como una suerte de periscopio, y una cosa que no ocurre en ninguna otra parte del campus. Uno puede como habitar un techo, y al habitar el techo lo que hace es ver el barrio, ver el valle, ver la cordillera, es como una especie de agregado en vertical. El corte refleja la complejidad en la distribución del programa con la crujía semi-hundida, ustedes aquí, la apertura superior y la conexión hacia los espacios deportivos en el flanco norte del campus, posibilitado por un voladizo de alrededor de 6 metros. Este semi-hundimiento que dio 2 niveles al patio creó, casi por casualidad, una especie de escena. Es como un patio escénico, donde incluso la gente de teatro hace presentaciones y el público se pone en la parte más baja. Los muros, y vuelvo a la noción de frontera, los muros que configuran el volumen están concebidos como una frontera compleja. Se trata de un doble muro de hormigón y ladrillo con cámara ventilada. O sea, eso que está, no es simplemente un ladrillo que está ahí, es un cuerpo en sí mismo más complejo. Ello no solo permite un mejor comportamiento térmico del edificio, sino que proporciona la libertad estructural necesaria para mover los paños de ladrillo y las aperturas con libertad. Es un tema estructural también. Los niveles marcados por las losas, ustedes ven aquí, ¿verdad?, surgen de mantener esa suerte de nivel de flotación, la continuidad del segundo nivel del antiguo edificio. Y así el patio adquiere una peculiaridad e identidad propia al contar con 2 niveles que generan una suerte de escena a aprovechar por las actividades de la escuela de teatro. Si bien en el proyecto de Lion y Azócar este patio se cerraba completamente, el proyecto decide mantener una conexión a la manera de un paso hundido al que se asocia una sala de exposiciones que es reminiscente de esa conexión de facto que existía con los terrenos norte del conjunto. El voladizo del segundo y tercer niveles permite generar un espacio cubierto que posibilita la extensión de las exposiciones al exterior. Es decir, esto es posible por la capacidad de este edificio y por tanto por el doble muro de ladrillo de hormigón que permite este voladizo aquí o aquí, y esta sala de exposiciones que queda cubierta se puede extender por tanto al exterior. Y acá se produce ese cruce que mantiene las relaciones sur-norte de ese patio. La fachada norte se puede considerar la fachada posterior, no sé si es posterior en realidad, pero es coplanar con el antiguo edificio, acentuando la continuidad de la masa de albañilería, que creo que se aprecia bien ahí. Detalles. Contrastando con la fachada sur, en esta, el cierre de las ventanas, el plomo del vidrio, está retranqueado. Quizás nadie se dé cuenta cuando va allí, que en un caso están a plomo y en un caso están retranqueadas. Y eso permite una pequeña sombra generando una protección solar en la fachada, de hecho, más
asoleada. La condición de muro y la condición de doble muro y doble materialidad se hace evidente en los espacios interiores, que en un sentido muestran su espesor en albañilería y en el otro en hormigón. Se distingue así la experiencia de la circulación hacia el oriente y hacia el poniente. En verdad, para que me entiendan bien los estudiantes, es como esto: una L de ladrillo, una L de hormigón. Y entonces, si yo lo miro en un sentido, tengo el ladrillo y en el otro sentido tengo el hormigón. ¿Ya? Uno de los momentos, a mi juicio, más interesantes del edificio es la frontera formal, porque hemos hablado de fronteras térmicas, pero ahora hay una frontera como formal. ¿Cómo se encuentran, verdad? Las preexistencias constructivas que quedaron incompletas, porque este edificio iba a ser completado, entonces quedó, por ejemplo, ese arco ahí, hasta ahí, nada más interrumpido, ¿ya? Y la nueva intervención, que por así decirlo, se miran las caras. Un momento muy difícil de resolver en términos formales, pero que en cierto modo sintetiza la carga de sentido de toda la intervención. El Centro de Extensión Oriente constituye un nuevo fragmento de encarnación del plan general del campus, a la vez que una evidencia del nuevo destino concebido para él. Consta en rigor de la articulación de dos proyectos que se encargaron sucesivamente: el denominado edificio fachada, que debía cerrar el patio suroriente del campus, y el patio cubierto. Ambos debían lograr configurar una unidad, pero tener a la vez autonomía constructiva y estructural. Se ven como uno, pero son dos. Ahí tienen ustedes entonces las dos intervenciones. El edificio de Facultad de Artes y el Centro de Extensión Oriente. Los dos casos que muestro configuran entonces dos confines, norponiente y suroriente del campus. Este segundo caso se concibe también como una primera intervención que debería replicarse en el otro extremo del frente sur del conjunto. O sea, supuestamente esta es la primera etapa de otra cosa similar o parecida en este lado de acá, que aún no se realiza. Se aprecia así cómo el proyecto original fue concebido como una trama de patios, pero cada uno de los cuales, a pesar de exhibir dimensiones similares, va adquiriendo identidad propia y generando una riqueza a la que nuestro proyecto quisiera contribuir. Cada patio es distinto, con vegetación, sin vegetación, con dos niveles, con un nivel, en fin, tiene una identidad propia. O sea, ese primer gesto casi casual de semi-hundirse en la Facultad de Arte adquiere entidad definitiva, por así decirlo. Y en parte es lo que permite, una cuestión que había sido intentado varias veces, incorporar nuevos programas sin alterar demasiado el esquema original. Entonces, en el subsuelo existe un auditorio por una parte y una sala de uso múltiple que están a su vez interconectados entre sí y de ser posible a futuro con una circulación planteada acá. Y en el primer nivel aparece aquí una cafetería en el primer nivel y unas salas, recuerden un poco estas formas porque se las voy a mostrar luego, unas salas de docencia de extensión en el segundo nivel que dialogan con unas que se encuentran enfrente en el antiguo edificio del campus. La operación fundamental del corte fue levantar el edificio fachada a la manera de un puente. Esto, a mi juicio, es como absolutamente radical, que este edificio no llegara al suelo, sino que fuera enteramente levantado, a fin de mantener la continuidad visual desde el interior del patio hacia la calle, que se había prolongado por casi 100 años y se había tornado parte de su identidad. Ese patio tenía una condición muy curiosa, que desde un patio se veía la calle, y nos parecía que no queríamos ponerle un muro que cortara para siempre eso que había sido una casualidad, pero ya estaba siendo parte de la historia del conjunto. Se genera así nuevamente una suerte de oscilación muy propia de las fronteras entre cerrar y abrir. Por otra parte,
sea que ustedes se dan cuenta, perdón, ahí, aquí. Ustedes se dan cuenta que ahí es donde se produce esa continuidad y acá se refleja como en fachada interior. Por otra parte, debía resolverse el arrimo, lo llamo así como arrimar dos cosas, el arrimo de ambos edificios sin que llegaran a tocarse. O sea, que ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que aquí, digamos, aquí, que este es un edificio autónomo, este es una L en realidad, autónomo, y este es una especie de mesa de 4 patas con un voladizo que se arrima al otro edificio y parece que fueran uno solo, pero en verdad son estructuralmente y funcionalmente 2. La piel del edificio fachada se concibió como una celosía en ladrillo artesanal. No les voy a hablar de las complejidades estructurales de esto, porque tiene 6 metros de altura, que evita hacer aparecer un nuevo par lleno vacío en el edificio. Porque nuestra gran pregunta es, ¿qué ventanas le agrego a esto? ¿Cuadradas, redondas, parecidas a las que tenía, con arco, sin arco? No, sin ventanas. La celosía vino a resolver ese problema. Ella matiza el ingreso de la luz sobre los cerramientos vidriados de las salas, invirtiendo el comportamiento de transparencia entre el día y la noche. Esta es una foto tomada de día, pero si ustedes pasan ahí de noche, ven dentro la actividad de las salas de extensión que funcionan hasta tarde. La utilización de ladrillo artesanal y hormigón permiten una integración al viejo edificio que exhibe los mismos materiales, aunque de manera muy diversa, a través de una suerte de, lo llamamos así, simpatía material, que se usan de modo muy diverso, pero ahí están el hormigón y el ladrillo, los mismos que estaban en el viejo edificio. Por otra parte, se utilizó una modulación de 420, 210 y 105, que eran las mismas que el edificio de la Facultad de Artes y las que dominaban el antiguo conjunto, produciendo una suerte de vibración mensural conjunta. Uno mira este antiguo colegio, que es neorrománico, por tanto parece un edificio completamente historicista, jamás imagina que está trazado sobre una planta estricta que podría ser de un ingeniero o de Durand. Está exactamente todo a la misma instancia, todos los muros están puestos exactamente. Entonces, trabajar con esas mismas medidas nos parece que hace sentir unas relaciones dimensionales que contribuyen a ese diálogo entre ambos edificios. El patio se concibe como una estructuración en 3 órdenes. Yo pensaba aquí en la vieja estructuración del gótico, nave, triforio, claristorio, esas como capas que tiene el gótico, ¿no? La continuidad del piso y la transparencia hacia el exterior, que es un nivel. La celosía de ladrillo que cubre como si fuese un paño extendido de cerámica las alas, que es esta. Y luego la cubierta, en que la iluminación controlada ingresa por una serie de sheds y es modulada por un cielo plegado de metal perforado que contiene además instalaciones de aire acondicionado. Se ha buscado así crear un interior temperado en términos de luz, sol y consecuentemente de temperatura. La conexión del patio cubierto con el subsuelo crea una triple altura, una nueva dimensión vertical de la que el edificio carecía originalmente y que se condice con su nuevo destino público. Reflexionamos mucho sobre cómo se transformaba un colegio en un edificio público. Y esto tenía que ver con la adquisición de dimensiones totales. Por ejemplo, que el edificio está hecho como de trozos de 30, 15, 30. Y nosotros decíamos, bueno, quiero tener 75 en realidad, que es como otra cosa. No es la adición de 3 tramos, sino es uno solo. Y lo mismo en vertical al hacer aparecer este subsuelo como parte integrante de una triple altura. De este modo, cafetería, patio cubierto, sala de uso múltiple o auditorios pueden funcionar con independencia o articuladamente según se activen o no las conexiones entre ellos. No sé si se me entiende, pero podría tener cada uno de ellos una actividad distinta. El auditorio, la sala de uso múltiple, la cafetería y el patio, o haber una sola
que se interconectara por medio de esa escalera y otra que ustedes no alcanzan a ver, en una especie de circuito en vertical. A partir de requerimientos funcionales relacionados con el control de ingreso a las salas de docencia, la circulación por la que se accede a ella se conforma a partir de un tabique que configura sucesivas concavidades en las que se sitúan las puertas de acceso. El auditorio, por su parte, fue concebido como una suerte de instrumento acústico muy cuidadosamente planeado, y agradecemos mucho a nuestra asesora acústica, porque había cuestiones muy complejas de dominar, tanto de aislación con respecto a las funciones encima, cuanto a la reverberación posible de esta sala. En el que el revestimiento de madera de características sonoras específicas recubre unitariamente los paramentos de la sala y el escenario. Yo creo que justamente acá, si volvemos al tema de la frontera, y hasta polémico, pero nuestro aporte fue en parte suprimir la frontera que se suele producir entre boca de escena y platea. Y en parte, porque esto no es un teatro, es una sala de uso múltiple que iba a ser destinada a seminarios, a conciertos, a obras de teatro, a muchas cosas, digamos. Entonces, nos pareció que dar continuidad de los paramentos de la platea y de la escena era una solución que a mí todavía me sigue pareciendo la adecuada. La condición porosa y alveolar de la celosía en su rusticidad puede leerse a diversas escalas. En la proximidad más inmediata adquiere la forma de una pequeña ventana desde la cual es posible la lectura del conjunto de la intervención. Permítanme una mínima digresión. Hacer esta celosía no fue sencillo. No fue sencillo tampoco por parte de la empresa, que decía que nunca había hecho algo así y que nos preguntaba si nosotros habíamos hecho algo así. Tampoco lo habíamos hecho, pero había que hacerlo. Y tenía una complejidad estructural supuestamente resuelta con los ingenieros, pero tenía una complejidad constructiva también. ¿Quién la va a hacer y cómo la va a hacer? Porque es como tresillo de ladrillos que giran como en un molinete. Bueno, lo hicieron sin ninguna dificultad un conjunto de obreros haitianos que aparecieron por la obra en algún momento y que no tuvieron la más mínima dificultad para construirla. Y yo siempre les estaría agradecido porque ellos con sus manos fueron los que solucionaron este problema. Y con ellos teníamos que dialogar mucho para decir, no tan perfecto, ni tan imperfecto, o sea, para encontrar la rusticidad justa que este elemento requería y que se aprecia mucho como en esa fotografía que creo que de Philippe Blanc, cuando uno se acerca definitivamente a la celosía. Bien, la perspectiva fronteriza que se ha propuesto para este encuentro pone de relieve algunas notas que son centrales para comprender el modo como la arquitectura opera. Eso que Van der Laan denominaba muro aislador es en realidad una frontera sensible compuesta de múltiples capas que a la vez abre y cierra. Dice que sí y dice que no, a múltiples dimensiones, a múltiples energías, a múltiples experiencias. Al hacerlo, carga de sentido variado y diverso a esa actividad constructora que acompaña nuestra condición humana y refuerza la idea de la arquitectura como construcción cargada de sentido. La relación de la arquitectura con el cuerpo puede plantearse como una forma de figuración imitativa del cuerpo que a su manera lo reemplaza, como señala Van der Laan, o como matriz que se ajusta a su figura, a su modo de percibir o a su modo de desplazarse. En una dirección similar aparece la formación de que la arquitectura puede entenderse como un espejo al que nos enfrentamos y en el que nos reflejamos, o como un manto que nos rodea y abriga en múltiples dimensiones sin que tengamos una imagen continuamente presente de él. Apareció en esa publicación de hace algún tiempo. Podemos pensar entonces esta idea de modelo y matriz o espejo y manto representan dos formas de frontera, una que se yergue delante de nosotros y otra que nos rodea al traspasarla. Muchas gracias.
Yo noté varias cosas respecto de las, no sé si todos saben, pero se le envió al profesor 6 preguntas, de las que usted respondió 3. Como me pedían. Sí. No es ¿Qué que, tal? No, de las 6. no es que no hice la tarea. Usted eligió las 3 que más le parecieron. Yo había notado algunas cosas respecto de todas esas. Y después había notado algo para preguntarle al final, pero voy a invertir el orden porque, curiosamente, dentro de las cosas que usted dijo, ya noté aquí, varias veces cuando explicaba sus decisiones, las decisiones que llevaron a hacer la proposición que hizo respecto de todos estos proyectos, anoté una que dijo respecto del anfiteatro, del teatro ese, la solución que a mí me sigue pareciéndome más adecuada. Y la definición de adecuado es adaptar algo a las necesidades y condiciones de una persona o de una cosa. Y justo coincide con algo que yo le quería comentar respecto de una frase que decía don Renato Pará, no sé si usted tuvo la suerte de conocerlo. Sí, mucho. Don Renato Pará hicimos clases juntos muchos años y tuve la fortuna de acompañarlo en ese proceso. Para mí fue casi como una segunda universidad estar con él respecto como de la enseñanza. Y don Renato siempre partía de los talleres diciendo una frase de Louis Kahn que justamente se enlaza con esto que anoté que acaba de decir usted. Y que además se enlaza con las 3 preguntas que usted contestó respecto de la frontera, lo local versus lo global, y de lo académico a lo profesional, camino o destino. Y Louis Kahn decía esta frase que a don Renato le encantaba, que era una provocadora invitación, interpelación. Hay que recordar que un programa resuelto por un no arquitecto es necesariamente la copia de otro edificio. Entonces, habrá que considerar de nuevo todas las causas que determinan el ambiente, de modo que pueda inspirar aquellas actividades que constituyen una precisa institución del hombre. Y que encuentro siempre, don Renato lo hacía como puntapié inicial, es, insisto, una provocadora interpelación, invitación, y que creo que tiene mucho de acuerdo a lo que usted nos acaba de comentar, de cómo frente a cada encargo, problemática o más bien oportunidad, uno tiene que volver a revisar todas esas condiciones previas que permiten constituir la precisa institución del hombre. Entonces, me gustaría que si tuviera algún comentario de eso, porque creo que se enlaza muy bien con lo que nos acaba de contar, ¿no? Sí, está conectado. Sí, la verdad es que cuando uno recuerda y presenta estos proyectos, ninguno de los cuales fue tan fácil, se autoimpresiona de todas las cosas que tuvo que pensar para que se pusieran de pie, que ahora parecen fáciles, ahí están, pero en su momento no lo fueron para nada. Y evidentemente lo que me plantea propone una relación que no siempre es vista, que construir un muro, como por decir construir la arquitectura, pero construir un muro es simultáneamente construir un acto, por así decirlo. O sea, que lo que uno formaliza no necesariamente es unos materiales, sino un conjunto de cosas que van a pasar allí. Lo configura, le da forma. Y Kahn utilizó esa idea de institución, que para él es muy importante, como por así decirlo, la forma o la arquitectura de las cosas humanas, por así decirlo, ¿no? O sea, una institución, entonces él decía, ¿qué es un colegio? Un colegio tiene una forma, que es la relación del profesor con el estudiante, que él decía puede ser bajo un árbol, o puede ser en un aula, o puede ser... Pero para él, en cierto modo, lo que la arquitectura construía a través de los ladrillos era esa institución, ¿no? Entonces uno puede pensar en la maravillosa biblioteca de Exeter, por ejemplo, que quizás es la obra de Kahn que a mí más me conmueve, y darse cuenta que lo que está construyendo allí es una especie de
templo del saber, templo del estudio, y que eso incluye lo que alguno podría considerar disparates, como que puso una chimenea adentro, en una zona de literatura infantil, porque dice, los cuentos se leen junto al fuego, dice él. Se pone, es peligrosísimo porque hay una carga de fuego adentro gigante. Pero en fin, pero ahí está. Eso tiene que ver con esa idea como de institución, justamente. Respecto también del tema de las fronteras que estaban dentro de sus preguntas y contestó, y cruzado también con lo de el futuro un poco o el camino que usted describía de su propia carrera profesional y lo que a lo mejor viene a futuro, está bastante ya aceptado que estamos en un momento un poco frontera, como hace mucho tiempo no estábamos, respecto del advenimiento de las nuevas tecnologías y en el caso de la inteligencia artificial que ya tiene una velocidad, parece que imparable, ¿no es cierto? Y creo que si estamos en ese momento de frontera, no pensándola como un límite que se cierra, sino más bien como una zona de tensión y posibilidad, podría ser un lugar donde lo conocido ya no bastara y lo nuevo aún no se define. Quizás la inteligencia artificial desestabiliza lo que el arquitecto venía haciendo, podría ser, como podría que no. Pero por lo menos abre la pregunta, ¿qué lugar ocupará el humano o quizás lo humano en ese proceso? Yo entiendo poco de inteligencia artificial, pero lo primero que me parece es que es un fenómeno completamente humano. Nadie sino la humanidad podía generar eso que se llama inteligencia artificial. Por así decirlo, es otra manifestación, como la invención de las armas. Se puede utilizar para bien o para mal, pero no es que lo humano, por así decir, desaparezca. Sin la presencia del hombre no habría inteligencia artificial. Yo miro con cierto escepticismo la radicalidad de esos cambios. Por supuesto que hay muchas cosas que cambian, incluso, creo que cuando hicimos medicina ya estábamos trabajando con CAD y con ese tipo, que era un cambio radical. Por ejemplo, un proyecto que hice antes, el Centro de Cáncer de la Universidad Católica tuvo un cambio a mitad de camino y hubo que redibujar a mano todos los planos, porque se agregó un piso. Bueno, obviamente que esos son cambios radicales, fundamentales, pero no cambian como el núcleo del asunto, no cambian la manera de pensarlo. Y yo tengo la impresión de que, por ejemplo, sin entrar en inteligencia artificial todavía, pero solo entrar en las herramientas digitales de representación, que hay millones de discusiones al respecto sobre si sí, si no, sobre cuánto aportan, sobre cómo debe estar en la formación. O sea, y yo creo que la clave es entender que cada uno de esos cambios en las herramientas no logra reemplazar completamente a la etapa anterior. A ver, voy a poner un caso. Todo el mundo pensó que los vinilos acababan cuando aparecieron los cassettes o los CD, y ahora tener los vinilos es fantástico, ¿ya? Todo el mundo... Exactamente. Todo el mundo pensó que una cosa que ustedes ni saben, al estereofónico, se murió el cuadro sónico en el camino. Nadie le interesó, no pasó nada, digamos. O sea, yo creo que siempre hay algo que se gana y algo nuevo, evidentemente, y hay algo que estas nuevas formas o formatos, diría, no logran recoger. Entonces hay una convivencia de formatos, herramientas, que yo creo que eso es lo nuevo, esa forma de convivencia. Claro, y ahí de nuevo voy a traer a colación algo que don Renato les decía a los alumnos siempre. Mire, no me hable tanto de la solución todavía, si no me ha dicho cuál es su proposición. Y siempre me pareció muy atractivo también esa manera que les decía a los alumnos, como no entremos en eso, no entremos en el edificio también, decía. Lo que usted está haciendo es un sistema de lugares. Habrá lugares puertas adentro, puertas afuera, y los mejores de todos que son los que están entre medio, decía él. Si resolución además viene de, y esto lo estoy poniendo un poco en los términos porque tienen que ver con
conflicto dialéctica que está produciendo esto la inteligencia artificial, que es pensar que la herramienta le va a ganar al fondo del asunto. Y si pensamos que resolución viene de resolver, soltar, desatar, en su raíz etimológica, y por lo tanto implica un acto de cierre más bien, decidir, determinar, dar solución a un asunto. Y en cambio proposición, que viene de proponer o poner delante, su sentido original es el de presentar algo ante los otros, una idea, un plan, una tesis, sobre todo una tesis, que es lo que me parece más valioso. Por lo tanto, es un acto de apertura, de plantear, sugerir o exponer algo que aún está por discutirse y aceptarse. Quizás en ese camino es donde todavía no se puede reemplazar la solo búsqueda de soluciones, más encima automáticas y a una velocidad que nunca antes habían tenido, sin dejar de lado la parte más humana de todas, que es pasar por la voluntad de uno y proponer algo en una visión que es propia, en una tesis que es propia. Y quizá ahí todavía está lo que nos puede salvar como profesión, a pesar de los que están pensando que todos vamos a desaparecer como actividades de la intelectualidad o actividades de la creatividad. Quizás porque a mí no me queda tanto, es que no estoy muy preocupado del asunto. A lo mejor le toca a los demás, pero no creo que eso va a ocurrir. Los que estén aquí, acuérdense que un día yo les dije, no, esto no va a pasar de esa manera. Por cierto, hay muchas cosas que se pueden reemplazar. O sea, evidentemente la manera de operar un ojo hoy día tiene unas ventajas fantásticas y no tenemos que renunciar a nada de eso. Pero, por ejemplo, si no haya ningún médico por aquí, pero la capacidad clínica de los médicos se ha perdido un montón. Justamente con las herramientas nuevas que tienen exámenes, en fin, imágenes, toda la imagenología que se ha desarrollado y que es fantástica. Entonces siempre se pierde, siempre se gana, y yo creo que con respecto a lo primero que decía, es dos cosas. Uno, que de nuevo Louis Kahn tenía una distinción en una de las conferencias más importantes que dio, esta famosa distinción entre forma y diseño, que justamente una apunta a la concepción y otra a la solución. Y él dice, la forma es una, los diseños pueden ser muchos. Está la cuchara, pero hay muchas formas de cuchara. La cosa es si es cuchara o es tenedor, o es cuchillo. Luego puede haber cuchara de té, cuchara de sopa, cuchara de helado, cucharas bonitas, cucharas feas, etcétera, etcétera. Y con respecto a las soluciones que nos van a reemplazar, yo quizás podría contar una anécdota en contrario. Una de las primerísimas cosas que me encargaron como arquitecto era una casa muy modesta de un amigo, y seguramente por eso, porque él no conocía otro arquitecto, recurrió a mí. Y me dijo que esa casa, que era una primera etapa de 80 metros cuadrados, la iba a hacer con dinero que había ahorrado durante 5 años y que no iba a pedir ningún préstamo, lo cual a mí me puso muy nervioso, porque yo dije, son los ahorros de 5 años y que yo no puedo darme un gusto con esta cosa, o sea, tengo que tratar de ser lo más adecuado, de nuevo, posible. Y le hice un primer proyecto que era muy racional, etc. Yo creo que no era feo el proyecto tampoco, pero nunca me olvidé lo que él me dijo. Se lo presenté y me dijo, bueno, pero esto lo puedo pensar yo también. Si te llamo a ti, es para que piense alguna cosa que yo no puedo pensar. Y tuve que hacer un segundo anteproyecto. Yo creo que esas herramientas que provienen de la reiteración, de alguna manera, de las experiencias que tenemos, es difícil que innoven en un sentido radical. Y si lo hacen, tendrá que ser pasando por el juicio el valor, por así decir, de esas innovaciones. También dentro de las preguntas que usted nos contestó sobre lo local y lo global, que es muy bonito el texto que escribió, parece ser que si cada lugar está imbuido de influencias globales y cada proyecto arquitectónico se nutre de referencias ajenas,
que pueden ser nuestras o pueden venir de afuera. De hecho, la frontera ya está bastante borrada, ¿no es cierto?, en lo mismo que usted nos describía. ¿Qué valor tendría insistir en lo autóctono frente a lo foráneo cuando todo es mezcla y mutación? No, yo no insistiría para nada en lo autóctono. No me parece que sea un concepto muy interesante. Pero pensar solamente que cada uno de nosotros tiene una identidad. Pero esa identidad está basada en un conjunto de genes que nosotros hemos recibido y que compartimos con muchos otros, además, al mismo tiempo. Entonces, hay un juego entre lo específico, por así decir, que puede ser incluso de un lugar, de una región, de un país, de un continente, y lo que en cierto modo comparte y configura eso. O sea, el juego de viajes, intercambios y cuestiones lejanísimas. Esto cobra especial importancia con los temas de inmigración, por ejemplo, y uno diría que todo lo que viaja y se establece también se transforma, digamos. Entonces, de pronto uno encuentra en Chile una palabra que ya no se utiliza en España y es propia de la identidad de Chile, pero ¿de dónde vino? De España, evidentemente. O sea, yo creo que esa distinción hay que mirarla también con cuidado. Yo decía que se ha acuñado este término medio de moda, que es decir, lo glocal, porque es a la vez global y local. Y que, en cierto modo, toda localización remite a un conjunto graduado de distancias, por así decir, que están presentes. Eso vale para la geografía, pero vale también para el tiempo. Yo, hablando de temas de patrimonio, suelo repetir a los estudiantes una frase de Zubiri, que es muy bonita, está en un texto antiguo de él, del 45, que se llama Naturaleza e Historia de Dios, y Zubiri dice algo así, estoy citando de memoria: el pasado comparece en el presente no tanto como recuerdo, sino como una forma de realidad. Es decir, realmente cosas que ocurrieron están en esta mesa, en este suelo, en esta sala, están actuando aquí. No es que yo me acuerde de ellas, es que están aquí. Y siempre lo comparo con la famosa inicio de T.S. Eliot en los 4 cuartetos. Es time present and time past are both present in time future. Entonces, esa es la trama que intenté manifestar. Claro, que más bien era algo que se miraba ex post. Y después hay una pregunta que se les hizo, que es la de la que contestó usted, sobre los estudiantes de arquitectura cuando terminan su carrera, que rinden el examen, etc. Y que cruzando un territorio académico, uno profesional, ¿qué distancias, dificultades deben recorrer un alumno que ingresa a estudiar arquitectura para llegar al lugar donde tú has llegado? Era la pregunta, ¿no es cierto? Es una pregunta bastante difícil. Y que no sé por qué eligió contestar esa de todas las otras. Porque me pareció tan claro que lo primero era cuestionar si valía la pena llegar donde yo he llegado. Que no es necesario y a lo mejor no es atractivo. Ese lugar donde yo he llegado es el lugar que a mí me tocó. Son las dificultades que yo tuve que atravesar, y pienso que cada estudiante tiene su propio destino, por así decir, y que no debería considerarse como una simple imitación, y muchos podrán llegar donde yo no he podido llegar, a lugares distintos, digamos, que por llegar a estos no llegué a otros, digamos, ¿no? Entonces, eso es bastante complejo, y claro, esa frontera entre el estudio y la profesión es una frontera compleja que los arquitectos hemos resuelto en parte de facto, pero no muy formalmente. Por ejemplo, los médicos crearon el hospital clínico como una fórmula para pasar. Por eso que en la Escuela de Medicina hay 5 auditorios y la carrera tiene 7 años, porque los otros ya no están en auditorio, están en el hospital, están en distintas partes, digamos. Crearon una instancia
Y, en fin, un antiguo chairman de Harvard decía que las escuelas de arquitectura deberían tener unos ámbitos de experimentación que no habían llegado a crear. No sé, por ejemplo, como las mesas vibradoras que utilizan los ingenieros de Perú o cosas por el estilo, digamos, que permitieran ese como intercambio. Y recuerdo una frase que me pareció interesante, nos hicieron hace muchos años también, muchas de mis cosas son de hace muchos años, de una revista holandesa, la revista Volume, Alejandro Aravena y yo al mismo tiempo. Y Alejandro dijo algo que a mí me parece muy interesante porque él, después de ser un estudiante brillante, y es un profesor muy brillante, pero que no quiere ejercer mucho la docencia, se había vuelto bastante crítico, o se ha vuelto bastante crítico de las formas de enseñanza, que le parece que damos vuelta por cosas que son inútiles y no sé qué. Pero Alejandro es un tipo con una formación muy sólida y que ha escrito uno de los libros, yo creo, más interesantes sobre templos griegos, que nadie mira, pero que fue su primera publicación, y que conoce muy bien historia de la arquitectura, una serie de cosas, digamos. Entonces, él propuso la siguiente fórmula. Decía que una enseñanza tendría que tensarse entre dos polos: el máximo rigor en teoría y la manera de hacer comparecer las restricciones de la realidad. Las restricciones de la realidad. Porque muchos de los proyectos surgen de las restricciones. Y eso es una cosa que está poco presente al interior de las escuelas. Pensemos en la escuela de medicina. ¿Por qué es así? Por las puras restricciones. Porque tiene un medianero gigante que tiene acá, porque tiene la otra cosa, porque tiene que pasar por arriba de un edificio que existía y porque la fachada tiene que ponerse delante de esa parte que pasa por... O sea, son puras restricciones. Pero quizás muchas veces la capacidad del arquitecto de convertir restricciones en oportunidades son las que potencian la originalidad de los proyectos. Y yo creo que, bueno, cada escuela tiene ese desafío. No puedo estar más de acuerdo. Siempre le digo a los alumnos, busquen todos los pies forzados que puedan encontrar, porque son los que ayudan a tomar decisiones. Así es. Lo peor que uno le puede pasar es como cuando uno estaba en el colegio y le decían tema libre en las clases de arte, ¿no es cierto? Que es como lo mismo que le dijeran, el proyecto que quieras en la mitad del desierto de Atacama, ¿de dónde parto? Respecto de esto que usted habla sobre el camino de los estudiantes de arquitectura al mundo profesional, hay algo muy bonito que usted dice implícitamente de que quizás más importante que encontrar el destino el camino mismo. Si ese camino es un misterio que se revela con el tiempo, y esto es como para conversarlo, es la verdadera medida de un arquitecto, no creo que sea ninguna de estas, pero se las voy a plantear igual. Es la verdadera medida de un arquitecto, su obra, su vocación o la forma que integra las experiencias que recibe a lo largo de su vida. Yo he insistido muchas veces, y esto creo que es importante para los arquitectos, y lo he aprendido conmigo mismo, pero lo he aprendido también trabajosamente mirando la historia. Hay muchas formas de ser arquitecto, no hay una forma de ser arquitecto. No es solo un asunto de especialidades, sino que hay distintas formas de llegar a la arquitectura. Yo siempre menciono dos ejemplos muy clásicos. Brunelleschi era escultor y orfebre, amigo de Donatello, familiarizado con los metales, con el modelado, ese era su mundo. Desde allí, un poco como Miguel Ángel también, llegó a la arquitectura, desde esa experiencia. Alberti, que es de la generación siguiente prácticamente, era secretario de un cardenal, un hombre de letras que escribía comedias, que dominaba el latín, que, en fin, desde allí llegó a la arquitectura. Y cada uno, como dice Louis Kahn de nuevo, tiene eso para ofrecerle a la arquitectura. O sea, ¿qué podría yo ofrecerle a la arquitectura? Re poco siempre, un poquito, pero lo que yo pueda ofrecerle, como dijo una vez Cristian Valdés, creer en lo que uno tiene, aunque sea poco. Es más productivo que intentar imitar otra trayectoria, u otro. En ese sentido, nada, yo siempre digo
un caso como el Escorial, sin la conjunción de arquitectos como Bautista de Toledo o Juan de Herrera, que eran muy distintos, o Bernardo Sahagún, que cada uno jugó un rol. Sin eso no existiría el Escorial. O sea, sin las trazas de Juan de Herrera, sin la experiencia profesional de Juan Bautista de Toledo, no existiría. Entonces, el creer que, claro, digo, esas cosas no es tan fácil que yo me iluminé un día y digo, este es mi destino, sino que muchas veces ocurren, como digo yo, retrospectivamente. O sea, yo muchas veces digo, ¿y por qué a mí me tocó enseñar tanto? ¿Es una maldición o qué? Digamos, ¿ya? Entonces, uno de repente mirando retrospectivamente dice, sí, ahora entiendo, sí, parece que ese camino iba por allí, lo decidieron otros. A veces otros saben más de uno que uno mismo. Claro, porque lo tienen analizado desde fuera, de otra manera. Y una última cosa que le quería preguntar y si podía comentar, que creo que es algo que todos los profesores de una u otra manera intentamos hacerle ver a los alumnos, en esta definición que me parece muy bonita, que es de la creatividad, que es la virtud o la capacidad de establecer las relaciones ocultas entre las cosas. Por lo tanto, uno podría decir que mientras más cosas conozco, más relaciones puedo establecer. ¿Cómo usted cree que el observar muchas cosas, incluso ajenas a la arquitectura, nos nutren para hacer lo que hacemos? Y para que lo diga alguien con su experiencia y sus años, porque yo les digo, vean películas, oigan otra música, estén mirando las cosas de otra manera, porque no solamente de la arquitectura se hace arquitectura, sino que de la vida misma se hace arquitectura. ¿Cómo podría usted también inspirarnos a eso? Yo podría decir que a mí sí me ha ayudado, pero también hay muchas formas de ser filósofo. Por ejemplo, a mí me impresiona dos pilares de la filosofía del siglo XX, que son Martin Heidegger y Ludwig Wittgenstein, y que están en las antípodas. Heidegger se comió, por así decir, toda la filosofía de Occidente y eventualmente de Oriente también. O sea, él, porque hacía además una serie de seminarios, que es un poco mi experiencia. Yo durante años tuve que dar unos cursos que cambiaban de tema cada semestre. Entonces cada vez tenía que estudiar otro periodo, otro arquitecto, otro. Eso fue como una especie como de posgrado, paralelo a mis estudios y a mi ejercicio. Heidegger hacía su seminario y dominaba San Agustín, la filosofía medieval, no sé qué. Tenía todo en la cabeza y con todo eso pudo decir, ese es un récord, porque a veces uno ve tantas cosas que no logra, se queda paralizado. Pudo decir algo nuevo. Wittgenstein decía, a mí no me interesa la historia de la filosofía. Yo veo un problema e intento encontrar la solución. Entonces, yo creo que también en la arquitectura hay ese doble juego. Hay arquitectos, en fin, que a lo mejor muy informados o muy cultivados, y hay otros que no lo son tanto y son grandes arquitectos porque quizás tienen implícita la sensibilidad arquitectónica frente a los problemas que, de nuevo, estoy tratando de proceder contra cualquier, tomando mis propias palabras, como de matriz que produzca objetos iguales. No sé, no es mucho más lo que puedo ayudar. Gracias a ustedes. Hay algunos libros que vamos a hacerte entrega, Fernando, por tu generosidad. Un regalito. Muchas gracias. De parte de la izquierda. Y de verdad, muchas gracias.